Sí, igual que el endometrio que está en su sitio, se engruesa y se descama cíclicamente, pues ese endometrio está fuera de su sitio, como es funcionalmente activo, pues recibe los mismos cambios que el endometrio que está en su sitio. Lo que pasa es que al estar en otro sitio diferente, pues no hay esa descamación, no hay esa posibilidad y de ahí deriva esa inflamación crónica que se produce en esos focos de endometriosis. Los dolores pueden ser diferentes tanto a nivel cualitativo como cuantitativo según los lugares afectados. Si afecta, por ejemplo, la vejiga, pues te duele al orinar, por ejemplo, ¿no? Según la profundidad de la infiltración, es decir, más intenso el dolor, cuanto más profundiza el foco de endometriosis en el tejido afectado. Pero claro, aquí se añade otra cosa más en el dolor. Aquí influye mucho la cronicidad de ese dolor que se va a ir transformando en otros tipos de dolor que los vamos a ir viendo a lo largo de esta ponencia. Pero primero tenemos que entender qué es el dolor. Bueno, la definición es experiencia sensitiva y emocional desagradable asociado a un daño tisular real o potencial. Esto es lo que dice la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. De esta definición salen dos cosas. No es necesario tener un daño, es decir, puedes tener dolor sin tener ningún daño. Me puede doler la mano sin tener ningún daño en la mano, por ejemplo. Y se trata de una experiencia, es decir, no es algo objetivo que yo pueda medir desde fuera. Por lo tanto, si es una experiencia, es algo que no es discutible. Si a una persona le duele, punto. No hay que, como no te encuentro ningún daño, entonces mentira, no te duele. No, no es así, ¿vale? Entonces, el dolor no se discute. Si a alguien le duele algo, le duele y ya está. Tenemos que buscar ese origen del dolor. Y ahora vamos a ver cómo en la endometriosis se confluyen dos cosas, no solamente el daño como tal, sino esa otra parte que se puede añadir, que es el dolor funcional, del que vamos a ir hablando también. Mirad, en esta imagen podéis ver el recorrido del dolor. Tenéis una mujer que se está quemando el dedo. Esa quemadura está haciendo ahí un daño, ¿no?, en el tejido. Ese daño genera una inflamación y ese daño lo que hace es que los receptores del dolor, los nociceptores, se despiertan, ¿no?, se activan. Pues esos nociceptores van a transmitir la sensibilidad por todos los nervios, ¿vale? Por un caminito hasta la médula y de la médula al cerebro. Cuando llega al cerebro, el cerebro es el que hace la interpretación. Por lo tanto, al fin y al cabo, el dolor es una interpretación del cerebro, ¿vale? Haya o no haya daño, siempre, siempre, siempre es una interpretación del cerebro. Es cuando llega al cerebro, cuando el cerebro hace la interpretación y tenemos esa sensación de dolor, ¿vale? Hay veces que lo ideal sería que tuviéramos un dolor de tipo funcional acorde a la situación, ¿no? Es decir, si tengo un daño grande, tendría que tener un dolor grande, pero si tengo un daño pequeño, un dolor pequeño, y si no tengo daño, no tener ningún dolor. Pero esto no funciona así. Esto es más complejo todavía. Entonces, la forma más sencilla de clasificar el dolor, se me ha ocurrido que esta es la sencilla, luego ya vamos a otra un poquito más compleja, ¿no? Dolor orgánico, dolor funcional. Orgánico, como su nombre indica, hay algo, un tejido que está afectado de forma orgánica, hay una lesión. Y luego está el dolor funcional, que como su nombre indica, esa función de neurotransmisión del dolor está alterada, aunque también puede estar alterada la función del músculo, es decir, cuando hay de forma secundaria una hipertonía en algún músculo, pues está alterada la función del músculo, pero no hay un daño en el músculo, ¿vale? Entonces, cuando hay una lesión, dolor orgánico. Cuando no hay lesión, dolor funcional. Pero en muchísimas ocasiones, y sobre todo esto pasa en la endometriosis, se juntan los dos dolores, ¿vale? Y ahora vamos a explicar por qué y cómo se juntan y hay
interconexión en esos dos dolores y cómo podemos evitar llegar a eso, ¿no? Bueno, seguimos. Mirad, volvemos a insistir que el dolor es una interpretación del cerebro, haya o no haya daño. Tanto el dolor como el miedo están creados para la supervivencia del individuo. El dolor está enfocado para evitar que el daño sea mayor. Si yo pongo la mano encima de un fuego y no me doy cuenta que la he puesto encima del fuego y a mí no me doliera nada, pues al final me voy a quemar el brazo entero. Entonces, el dolor va a hacer que yo retire mi mano de ahí, ¿no? Por lo tanto, el dolor está creado para una función de supervivencia, al igual que el miedo. Si yo tengo un peligro que me viene de frente y yo no siento miedo y me quedo tan campante, pues al final duro 3 telediarios en la vida, ¿no? Porque iría asumiendo una serie de riesgos, de peligros, que al final, bueno, si no veo el peligro, pues me puede pasar algo, ¿no? Entonces, sí que está muy bien entendido el miedo sin peligro, como sería una fobia, por ejemplo. Sí que la gente lo da como por bueno, sin embargo, el dolor sin daño está muy mal comprendido. Y bueno, y un componente de la endometriosis puede ser este tipo de dolor sin daño, aunque el daño está hecho de manera funcional, de otra manera que ya lo iremos viendo, ¿no? Fijaos si es una interpretación del cerebro que depende de la persona y del contexto. Una misma, o sea, diferentes personas pueden interpretar de manera diferente el dolor según la personalidad, sus prioridades, sus vivencias, sus recuerdos. Por ejemplo, bueno, eso hace que mi cerebro interprete el dolor de una manera o de otra. Por eso los umbrales de dolor son diferentes de una persona a otra. Por ejemplo, en esto de las prioridades, imagina que yo estoy huyendo de un león. El miedo y el dolor están hechos para la supervivencia. Si yo huyo de un asesino en serie o de un león, y en ese momento me hago un corte en el brazo, yo no me voy a enterar de ese daño que he recibido, no voy a tener dolor. ¿Cuándo me va a dar el dolor? Pues cuando ya esté tranquila. Es decir, ahí tengo que priorizar, ¿no? O sea, depende de mis prioridades, ¿no? Por ejemplo, si esto sería, es decir, según el contexto, pues mi cerebro va a interpretar el dolor de una forma diferente en una misma persona. Y luego, en diferentes personas hay diferentes dolores según las prioridades, la personalidad, las vivencias, los recuerdos. Tener en cuenta, por ejemplo, si yo me hago una herida en un dedo, pues a lo mejor no lo percibo tan doloroso, pero si yo me dedicara a ser pianista, pues mi cerebro lo va a interpretar como algo muy grave. Hay gente que cuando se ve la sangre en una herida, se amplifica la sensación de dolor. Por lo tanto, según mi personalidad, según los diferentes tipos de personas, según los diferentes tipos de contexto, yo voy a experimentar el dolor de una manera o de otra, ¿vale? Incluso el dolor, lo contrario sería el placer, ¿no? Pero hay casos de personas que incluso tienen placer sintiendo dolor en ciertos contextos. O sea, fijaos hasta qué punto influye tanto la persona y el contexto a la hora de interpretar el dolor. En la endometriosis ocurre una cosa que se llama disociación clínico-radiológica. ¿Esto qué significa? Pues que la clínica son los síntomas, ¿vale? La clínica son los síntomas que tiene la paciente, radiológica por lo que vemos en las pruebas de imagen, ecografía, resonancia, donde sea, ¿no? Pues en la endometriosis existe una gran disociación clínico-radiológica en muchísimos casos. Es decir, yo me puedo encontrar una paciente con un montón de focos de endometriosis. En el Instagram, precisamente, el otro día compartí la imagen de una mujer con un endometrioma de 13 centímetros, que ya está bien, y estaba tan pichi. Es que no tenía ningún tipo de dolor, no tenía, o sea, se encontraba bien esa mujer. A mí me sorprendió porque, hombre, con ese tamaño, digo, aunque sea por compresión, bueno, pues estaba tan pichi, no le dolía la regla, no le dolía las relaciones. Ella simplemente decía que se notaba ahí que le había crecido un endometrioma que yo ya le diagnostiqué hace un montón de años
y nada, y había dado un salto tremendo porque había estado 5 años sin volver a la consulta y cuando vuelve lo tenían 13 centímetros y estaba tan pichi, ¿no? Bueno, pues hay una gran disociación clínico-radiológica. Puedes encontrar una mujer muy afectada a nivel radiológico y estar tan campante, y podemos encontrar también lo contrario, mujeres con un impacto terrible en la calidad de vida, que no pueden hacer vida, que están, bueno, fatal, ¿no? Ya con mucha pérdida en su funcionalidad, en su vida, en todo, en todos los aspectos, y sin embargo, pues no haber mucha expresión radiológica. Vemos a lo mejor que no hay mucha afectación radiológica. Bien, pues entre una cosa y otra, lo importante y el objetivo terapéutico, que no se nos olvide que es cualitativo, no cuantitativo. Tenemos que conseguir que esa mujer tenga calidad de vida, independientemente de lo que nos encontremos. No me vale decir, bueno, esta mujer no le veo nada en la ecografía, pues a la que se quede con su dolor. Eso no se puede hacer. Porque a lo mejor ese dolor, ya explicaremos más adelante, tiene otros componentes que ahora los explicaremos, pero tú no puedes decir, como no te veo nada en la ecografía, tú estás bien, ala, pues te aguantas con el dolor. Eso no se puede hacer. Y viceversa, a veces pues encontramos endometriosis completamente asintomáticas y bueno, esto no creo que se siga haciendo, pero hasta no hace mucho, pues en algunos sitios veían una mujer que estaba totalmente asintomática, un pequeño endometrioma sin ningún tipo de síntomas, y se le ha metido una cirugía y se le ha operado, que esa misma operación genera inflamación, puede generar adherencia, y entonces es cuando la ha fastidiado y es cuando se pone mal esa paciente. Por lo tanto, el objetivo terapéutico es cualitativo, no cuantitativo, no es quitar cantidad de enfermedad, es poner bien la calidad de vida, que es distinto, ¿vale? Entonces, esto parece que no queda claro en algunas personas, y es importante recordarlo, que esa disociación clínico-radiológica entre lo que vemos en la radiología y lo que se queja en la paciente, manda lo que se queja en la paciente y no lo que veamos en la radiología. Hay que dar respuesta a la calidad de vida de la paciente, siempre. Es una enfermedad paradigmática porque se da tanto sobre como infratratamiento. Fijaos, podemos dar sobre todo infratratamientos, pero también sobretratamientos, ¿no? Infratratamientos, cuando por la típica mujer, esto es más conocido, la típica mujer que está fatal y tarda 8 años en ser diagnosticada y en recibir tratamiento. Y sobre tratamientos como el caso que he dicho de que una mujer está tan pichi, totalmente asintomática, con un endometrioma, y se le mete ahí una cirugía. ¿Y por qué? ¿Y por qué ocurre los infra y los sobretratamientos? Pues porque no entendemos el objetivo terapéutico, porque damos más valor a lo que dicen las pruebas complementarias que lo que nos dice la paciente, cuando lo que nos dice la paciente es lo que más valor tiene de cara al diseño del tratamiento. Entonces no me vale, tiene endometriosis, ya te he dado un anticonceptivo y ya no tengo nada más que hacer. No, hombre, me sigue doliendo. No, pero yo ya te he puesto el tratamiento y ya está. No, es que a lo mejor hay que atender a otros tipos de dolor que se pueden solapar con ese dolor inicial de tipo orgánico. Un dolor de tipo orgánico puede asociarse con el tiempo a un dolor de tipo funcional. Entonces, esto es importante entenderlo. Por lo tanto, lo que manda es la calidad de vida de la paciente, independientemente de lo que veamos en las pruebas radiológicas. Incluso hay mujeres que tienen, que no le vemos nada, pero tiene todos los síntomas clásicos de endometriosis. Bueno, pues a día de hoy se recomienda tratarla como endometriosis. Tratarla como endometriosis, y al final el tratamiento va a ser el mismo. El tratamiento, si el objetivo es mejorar la calidad de vida, ¿qué más me da que tenga la etiqueta de endometriosis? Como que no, hay que tratarla. No podemos dejar a una mujer con dolor, porque es que como no veo nada en las pruebas de imagen. Entonces, volvemos a la idea de antes: dolor de tipo orgánico, dolor de tipo funcional. El dolor de tipo orgánico es el que llamamos dolor nociceptivo, donde hay una lesión tisular, cosa que ocurre en la endometriosis. Hay focos donde hay una inflamación, ¿vale? Hay un foco de endometriosis, ese foco
genera una inflamación en ese lugar y eso es un dolor de tipo nociceptivo. Luego está el dolor de tipo nociplástico. Nociplástico en ese recorrido que hemos dicho antes, con la imagen de esa mujer que se está quemando con una vela. El dolor nociplástico es cuando funcionan de manera anormal los nociceptores o receptores del dolor. Luego también es otro tipo de dolor funcional, el dolor neuropático. Aquí ya el daño está en los nervios que vehiculan la sensibilidad dolorosa, ya sean los nervios a nivel periférico o ya sea a nivel central, médula espinal o cerebro. De manera que aquí tenemos dolor neuropático periférico si el problema está en los nervios y central cuando el problema está ya en la médula espinal o cerebro. Eso ya sería central, ¿vale? Es esto que llamamos sensibilización central, es cuando ya el cerebro ha cambiado su arquitectura y ahí ya tenemos dolor. Y da igual ya que nos quiten las lesiones, el dolor va a estar ahí, porque ya hay sensibilización central. Puedes entrar en la menopausia, que en teoría se te quita la endometriosis en el sentido de que ya no alimentas esos focos de endometriosis, se reabsorben y todo eso, y aún así, si tienes ya un dolor de tipo neuropático, puedes quedarte con ese dolor de tipo neuropático, porque hay que tratar la sensibilización central y esto se trata de otra manera, ¿vale? Es decir, no todo es tratamiento médico, anticonceptivo, tratamiento quirúrgico, no, es que aquí hay otro componente funcional que dentro de la medicina pues está bastante abandonado. El dolor funcional no solo está el nociplástico y el neuropático como he descrito aquí. Puede haber también un dolor funcional por inadecuada función de los músculos. Si yo tengo una zona dolorida durante mucho tiempo, esa musculatura de alrededor de esa zona va a tener situaciones de hipertonía, ¿vale? Si yo tengo dolor en la pelvis y hay una hipertonía en mi suelo pélvico, puedo además añadir dolor por esa musculatura en hipertonía. Pero es que además yo puedo tener posturas antiálgicas y en esas posturas antiálgicas fuerzo más unos músculos que otros y a lo mejor me puede doler también la espalda. Que muchas mujeres dicen, pero ¿por qué me duele la espalda si yo no tengo un foco de endometriosis en la espalda, por ejemplo? ¿No? Pues por esto que estamos hablando, ese dolor funcional que se va añadiendo y en algunos casos, pues ya si todo esto lo dejamos cronificar en el tiempo, pues ya viene esa fatiga crónica, eso que le llaman fibromialgia, que al fin y al cabo fibromialgia yo no lo llamaría enfermedad, yo lo llamaría síntoma. Fibromialgia, algia significa dolor, fibromialgia es dolor en los músculos, ¿no? Bueno, pues es un dolor, este dolor de la fibromialgia es un dolor nociplástico, es decir, cuando yo estoy muchísimo tiempo con dolor, pues al final se van a alterar los receptores, se va a alterar la conducción de esa sensibilidad dolorosa, voy a asociar todo eso a fatiga crónica y todo esto el dolor acaba siendo pues ya una entidad independiente ya de la endometriosis que tengas. Claro, si es una entidad diferente a lo que es físicamente la endometriosis, lo que es orgánicamente la endometriosis, no me vale tratar la endometriosis como tal, sino la endometriosis y toda esa bola de dolor que ha cogido una entidad propia, ya independientemente de esos focos. Claro, estas son las mujeres que dicen, pero si es que me tomo los tratamientos médicos que me mandan, se me están quitando los focos y yo sigo fatal. ¿Pero por qué sigo fatal? Pues porque estoy teniendo, debido a esa cronicidad del dolor, un dolor de tipo funcional que se ha ido haciendo muy complejo. Además, cuando tengo hipertonías en ciertos músculos y tal, eso a su vez, ese síndrome miofascial puede generar atrapamientos de nervios de forma secundaria y ese atrapamiento de nervios pues, también genera dolor, ¿vale? Para hacer un adecuado enfoque terapéutico, lo primero de todo es escuchar. Es que, claro, si escuchas a una paciente, ya está, ya empezamos bien. Si yo no escucho a la paciente, me duele la regla, bueno, a otra cosa, mariposa, hago la ecografía, no veo nada, adiós. Eso no puede ser. Si ahora me duele la regla, venga, vamos a escuchar qué tipo de dolor tiene, si hay asociación con otras cosas.
Es decir, tenemos que hacer una adecuada anamnesis. Si es que la endometriosis se diagnostica casi que de oído muchas veces, ¿no? La típica mujer que tiene un dolor invalidante de regla, que además tiene dolor al defecar o al orinar, sobre todo cuando tiene la regla, que tiene dispareunia. Vamos a ver, es que ahí ya tengo la sospecha de endometriosis. No tendré el diagnóstico, pero sí la sospecha. Pero si yo no escucho, no sospecho. Y si yo no sospecho, no oriento mi exploración y mis pruebas complementarias hacia la búsqueda de la enfermedad. Entonces, en tercer lugar, exploro, pero esa exploración no puede ser veo la vagina y ya está, ¿no? Tengo que explorar si hay puntos gatillos de dolor, si al distender los ligamentos uterosacros duelen, si al mover el útero duele, si hay puntos gatillos, si hay hipertonía en la musculatura del suelo pélvico, incluso a veces pues, tenemos que mirar las articulaciones sacroiliacas, si duele la sínfisis del pubis. O sea, yo tengo que explorar todo ese mapa del dolor, no solo la endometriosis, que es lo que veo en la ecografía, sino todo ese mapa del dolor. Si esa mujer tiene un dolor ya sobre todo incapacitante, yo tengo que hacer un mapeo completo de ese dolor. Si además se acentúa con ciertas cosas, si es dolor más en la entrada de la vagina, por ejemplo, porque tengas una hipertonía en el músculo elevador del ano, si es al mover el útero y distender ciertos ligamentos que están alrededor del útero, es que todo eso lo tengo que mirar y tengo que mapear ese dolor. No me vale con decir, tienes endometriosis, toma el tratamiento médico. No. ¿Cuál es el mapeo del dolor, ¿no? Entonces, yo cuando exploro tengo que ir buscando ese mapeo del dolor, no ya solo la endometriosis, sino mapear el dolor. Y junto con la ecografía, claro, es que hay ecografías y ecografías. Yo puedo hacer una ecografía básica, ver útero, ovario, todo bien. O una ecografía de un nivel más superior donde hago, por ejemplo, veo el sliding sign. El sliding sign es yo empujo el útero, lo muevo y veo si hay deslizamiento y está suelto todo el útero o si veo que está pegada detrás una tripa y se desplaza junto con el útero. Eso es el sliding sign, que lo hacemos durante la ecografía. Tengo que ver la Junction Zone, el punto de la separación entre endometrio y miometrio para ver si está desdibujada, que eso es típico de la adenomiosis. Si hay adenomiosis en el miometrio, que cuidado, a veces sobrediagnosticamos y otras veces infradiagnosticamos la adenomiosis. La adenomiosis tiene una serie de criterios radiológicos que a veces no es fácil poner la etiqueta. Ahora, una adenomiosis de verdad se ve muy bien, ¿vale? Pero hay puntos intermedios, pero independientemente de si yo pongo la etiqueta o no de adenomiosis, carajo, la clínica, volvemos a lo mismo. Esa mujer está muy mal, no encuentro otra cosa y tal, pues hay que tratarla igualmente, aunque le diga, bueno, no estoy segura si tiene adenomiosis, sí, pero tengo una calidad de vida horrible, bueno, pues vamos a tratar eso, ¿no? Es decir, la clínica, los síntomas de la paciente, la exploración es parte de la clínica y luego están las pruebas complementarias. Esas pruebas complementarias ya son de la ecografía para arriba, es decir, si yo hago ecografías, si hago resonancias, esos son ya pruebas complementarias, pero toda la parte clínica la escucha con la anamnesis, la exploración, ahí no necesitamos ninguna aparatología y ahí yo ya estoy viendo un montón de cosas, pero si no presto atención a ese mapeo del dolor, pues puedo hacer una ecografía básica y ya está. Útero, ovarios normales, nada, no tienes nada. Esto no está correcto, ¿vale? Entonces, cuando yo ya si yo tengo la sospecha y no puedo hacer un diagnóstico, bueno, pues haré un control evolutivo, podré pedir otras pruebas complementarias, pero iré buscando qué está pasando ahí. Siempre, mientras estoy buscando, tengo que ir dando respuesta al dolor. Si veo ya que hay dolor de tipo funcional, pues tengo que derivar a fisioterapia de suelo pélvico, por ejemplo, ¿no? Pero no quedarme de brazos cruzados. Si hay una inflamación sistémica de bajo grado, que eso ocurre cuando tenemos muy malos hábitos, cuando comemos muy mal, eso genera inflamación sistémica de bajo grado. Oye, pues a lo mejor tengo que derivarla a una nutricionista, porque esa inflamación entraría, la inflamación sistémica de bajo grado
no entraría dentro del dolor orgánico, más bien entraría dentro del dolor funcional. ¿Por qué? Porque es una alteración en la función del sistema inmunológico, donde hay un exceso de factores proinflamatorios en contra de los antiinflamatorios. Entonces, ya es un proceso funcional, no es una inflamación de cuando en un tejido hay una lesión, sino es un ambiente sistémico proinflamatorio que eso me puede agravar los síntomas de dolor. Bueno, pues vamos a tratarla con una nutricionista, ¿no? Todo eso lo puedo sospechar ya en la consulta, ¿no? Lo puedo ir viendo, aunque yo no haga el diagnóstico, pero ya con la sospecha yo empiezo a dar pasos, ¿no? Puedo poner ya un tratamiento médico, puedo utilizar un gestágeno, un anticonceptivo, ver la respuesta a eso, puedo hacer muchas cosas, pero no me puedo quedar de brazos cruzados o decir anticonceptivo y adiós cuando hay muchísimas cosas que tengo que delante ya simplemente con esa exploración y esa anamnesis, esa exploración y esa ecografía que a veces pues a lo mejor no me dice nada, pero ya con la exploración y la anamnesis tengo más que suficiente para iniciar el camino del tratamiento, ¿no? Entonces, todos los pasos, hay que dar todos los pasos necesarios hasta llegar al diagnóstico, pero no es necesario tener un diagnóstico para ya empezar a tratar el dolor. De hecho, actualmente la SEGO dice que si la sospecha de endometriosis es muy alta, trátala como endometriosis a la paciente, no la dejes con el dolor, ¿no? Y bueno, esto lo voy a pasar muy por encima porque es más a nivel, esto es más para profesionales y tal, pero bueno, voy a hacerlo, a ver si lo adapto un poco. Esto para que, o sea, voy a intentar decirlo en pocos minutos y no voy a profundizar en esto porque son ya cosas más técnicas, porque quiero daros paso para que preguntéis todas las dudas. Yo en una anamnesis, anamnesis es esa fase donde preguntamos a la paciente, ¿vale? La historia clínica y todo eso. Yo en la anamnesis no puedo dejar esto, ¿vale? Tengo que hacer todos estos pasos, un historial completo de patologías, si esa paciente tiene además patologías autoinmunes o inflamatorias, que esto pasa mucho con la endometriosis, que se asocian. Ojo, con no meter todo en un mismo saco. O sea, si una mujer dice me duelen las relaciones, pero que resulta que te dice no, tengo un líquen o una vulvovaginitis o síntomas que parecen una enfermedad pélvica inflamatoria, bueno, vamos a ir cincelando todo esto, no vamos a meter todo, ya todo dolor que tú tengas, ya todo es endometriosis. Bueno, a lo mejor tengo endometriosis y además tengo otra cosa. Pues todo eso hay que desgranarlo en la entrevista, ¿no? La descripción que da la paciente a los síntomas, las características, la distribución e intensidad del dolor, si es cíclico o no es cíclico el dolor, qué gatilla el dolor. Oye, pues mira, el dolor se gatilla con la regla o al defecar o con las relaciones sexuales o al orinar. ¿Qué fármacos utiliza esa paciente? Y una vez que lo utiliza, si esos fármacos dan resultado o no. Es decir, si una paciente tiene un dolor de regla que se quita con un paracetamol cada mes, oye, pues no es dramático, ¿no? Ahora, si la paciente te está diciendo que se tiene que tomar yo no sé cuántos Enantium y aún así acaba en urgencia, oye, pues este dolor de regla no es igual que el otro, ¿no? Preguntar también si hay imposibilidad para penetración en el caso de que tenga relaciones sexuales, por si hay un vaginismo secundario añadido a todo esto. Si una paciente dice, es que yo tengo dolor solo con rozar la vulva, oye, pues ahí ya, si te lo dice en el historial, pues ahí empezamos a pensar a ver si va a tener una vulvodinia. Una vulvodinia es una alteración en los receptores del dolor en la vulva. Si hay una distribución del dolor en forma de silla de montar, ahí podemos pensar, uy, pues tengo que descartar una neuropatía del nervio pudendo. Si hay ideas muy catastrofistas asociadas al dolor, esto ya te está indicando, oye, pues aquí hay sensibilización central. Pues todo esto todavía no he visto a la paciente, todo esto me lo está contando la paciente en el historial, ¿no? Hay que preguntar el impacto en la calidad de vida, la repercusión en diferentes ámbitos de su vida, en la vida sexual, vida de pareja, vida laboral, en su autoestima. Valorar, que de esto se habla muy poco, si hay fatiga crónica asociada. Ay, mira, pues me dicen que tengo fatiga crónica, fibromialgia. A ver, es que esto ya está diciendo muchas cosas. También si ha tenido que ir al urólogo y le dicen, mira, tiene una cistitis intersticial, por ejemplo, que es un tipo de cistitis por problema funcional, no porque haya una infección en la vejiga urinaria. Si hay
posibilidad de alguna ITS asociada, hay que preguntarlo. Hay algunas teorías ya, hay bastantes trabajos publicados, si lo buscáis en el PubMed, hay trabajos publicados que asocian la endometriosis incluso con determinada, o sea, con mujeres que tienen frecuentemente infecciones en el tracto genital inferior con endometriosis, es decir, como que las infecciones de repetición o infecciones no tratadas podrían ser el gatillazo de la fisiopatología para el desarrollo posterior de la endometriosis. Tener en cuenta que la endometriosis hay una disfunción inmunológica siempre, pues a lo mejor esa disfunción inmunológica viene de esas infecciones que no han sido tratadas, ¿no? Ver si hay síntomas asociados en otros lugares, dolor lumbar en la zona sacra, incluso si hay cefaleas, si hay síntomas digestivos, oye, que a lo mejor tiene una microbiota intestinal de pena y hay que poner bien esa microbiota para quitar permeabilidad intestinal. Tened en cuenta que la permeabilidad intestinal hace que pasen cosas a la sangre que no deben pasar, eso genera una cascada de citoquinas, de mediadores de la inflamación, y eso está alimentando el dolor también, ¿no? De la endometriosis. Ver aspectos psicosociales. Hay ya trabajos publicados que asocian el dolor crónico a historias de abuso, traumas, estrés intenso. Esto también puede añadirse, es decir, que hemos dicho que está la parte orgánica de la endometriosis, pero en esa otra parte funcional, ojo, que a veces nos encontramos con cosas que hay que tratar también, ¿no? Y que están haciendo que ese dolor adquiera esa entidad propia que hemos dicho, ¿no? Y ya por último, esto sí que lo voy a pasar rápido porque quiero que me hagáis las preguntas. Bueno, esto ya prácticamente lo he dicho todo. Hacer ese mapeo del dolor, esto está un poquito más técnico, así que lo paso. Y valorar, aparte del tratamiento médico, es decir, en una consulta de ginecología, pues hay que valorar el tema de la nutrición, si hay permeabilidad intestinal, déficit de vitamina D y otros cofactores necesarios para la inmunorregulación. Podemos valorar la recomendación de ejercicio de fuerza, porque el músculo, cuando está muy activo, genera factores antiinflamatorios, genera también una serie de sustancias que van directamente al cerebro y generan bienestar. Baja la resistencia a insulina y por lo tanto baja la inflamación sistémica a bajo grado. Y mejora directamente el dolor, el ejercicio de fuerza. Se haría de forma progresiva, obviamente, ¿no? Las terapias cuerpo-mente hay que valorarlo. Oye, si hay mucho estrés, el estrés es un factor de inflamación sistémica también, que habría que, es interesante, ¿no? Valorar estas terapias de relajación, conciencia corporal, todas estas cosas, ¿no? La fisioterapia para tratar la inflamación, para tratar, hacer neuromodulación cuando hay dolor de tipo neuropático, se trabaja el síndrome miofacial y psicoterapia en caso necesario. Y acabo con esta frase, es crucial conocer el mapa completo del dolor, la distribución, la intensidad, la cronicidad del mismo, el componente orgánico y el componente funcional que tenemos que trabajar, la asociación a fatiga crónica, a enfermedades autoinmunes u otras morbilidades para poder dar, si yo hago bien ese mapeo, puedo dar el tratamiento adecuado. Bueno, y aquí os dejo mis libritos, que bueno, en Instagram podéis, en Miriam Adib, podéis seguirme y conocer un poco más de mi tarea divulgativa. Y ya con esto os dejo paso para que preguntéis. ¿Cómo se puede evitar que crezcan los endometriomas? A ver, la endometriosis y la gasolina son dos cosas. Para los endometriomas y toda la parte orgánica, la gasolina son dos cosas, la inflamación y los estrógenos. Cuando hay exceso de estrógenos o cuando hay inflamación, estamos alimentando la endometriosis. Entonces, hay veces que no nos queda más remedio que poner tratamiento médico con no tiene por qué ser un anticonceptivo, puede ser también un progestágeno, que lo que hace es contrarrestar ese exceso de estrógeno, que una pregunta que a lo mejor podréis tener también es, ¿por qué dais anticonceptivos si los anticonceptivos llevan estrógeno? Claro, pero porque damos anticonceptivos, aunque llevan estrógeno, ¿por qué? Porque cuando damos estrógeno y progestágeno juntos,
contrarrestamos el efecto de los estrógenos y anulamos la función ovárica. Es decir, cuando tú tomas un anticonceptivo, el ovario entra en reposo, no produce hormonas, entonces esa montaña de estrógenos que tenemos cíclicamente en la primera fase del ciclo la dejamos de tener. Estamos de forma lineal, estrógeno y progestágeno juntos, y esto mejora los endometriomas, ¿vale? Evitas el crecimiento de los endometriomas. También podemos poner un progestágeno solo, como el anticonceptivo mini píldora, o un progestágeno no anticonceptivo. Esto es la parte médica, ¿vale? Para evitar que crezcan esos endometriomas. Pero bueno, también ayuda mucho todos los buenos hábitos, incluido la alimentación, cerrar la permeabilidad intestinal en caso de tenerla. Si hay síntomas digestivos, seguro que hay permeabilidad intestinal. Poner bien los niveles de vitamina D y otros cofactores necesarios para la inmunorregulación. Todo esto desde la nutrición integrativa se puede hacer. En el equipo, por ejemplo, yo tengo en mi equipo una chica que se dedica a esto, a poner la nutrición específica a la paciente para tratar tanto evitar el exceso de estrógenos como para evitar el exceso de inflamación. O sea, trabaja la inmunorregulación desde ese paradigma del intestino, la vitamina D y otros cofactores que están encargados de la inmunorregulación, y también evitando pues o sea, mejorando el metabolismo de los estrógenos para que no generemos ese hiperestronismo que va a ir directamente a fastidiar a la endometriosis. Los buenos hábitos, interesante también hablar del estrés, porque el estrés favorece a la endometriosis. El estrés genera cortisol, el cortisol favorece la producción de insulina, la insulina es un activador de las enzimas aromatasas. Las aromatasas son unas enzimas que transforman los andrógenos a estrógenos, y por esa vía también podemos empeorar la enfermedad. A ver, ¿me habéis preguntado algo más? ¿Qué es la progesterona natural? ¿Qué efectos tiene? La progesterona natural es una progesterona bioidéntica. Bioidéntica significa que es exactamente igual que la que fabrica el cuerpo. Los estrógenos son los que proliferan, multiplican las células endometriales. Y, ¿me puedes traer un vaso de agua, por favor? Y la progesterona evita esa multiplicación de células endometriales. Por lo tanto, la progesterona es amiga, porque además también los estrógenos son proinflamatorios, la progesterona es antiinflamatoria. Es decir, la progesterona siempre va a ser amiga de la endometriosis, los estrógenos van a ser más enemigos. Lo que pasa es que la progesterona natural la podemos aplicar en endometriosis poco sintomática. ¿Por qué? Os explico. Diréis, ¿por qué la natural y no por qué la sintética y no la natural? Mirad, os voy a explicar cómo es el ciclo hormonal en el endometrio, y ya con esto pensamos en cómo actuaría en el endometrio que está fuera de su sitio. A ver, los estrógenos, imaginaos el endometrio, imaginaos que las células endometriales son ladrillos. Entonces, esos ladrillos, los estrógenos los multiplican, ¿vale? Se multiplican los ladrillos, se multiplican las células endometriales. Eso, la montaña de estrógeno de la primera fase del ciclo. Y ahora, en la segunda fase del ciclo, de la ovulación a la regla, lo que predomina es la progesterona para contrarrestar los efectos de los estrógenos. La progesterona evita esa multiplicación celular y evita la descamación del endometrio, ¿vale? Y cuando cae la progesterona te baja la regla, ¿vale? Evita esa proliferación de ladrillitos, de células endometriales, pero la progesterona natural, esos ladrillos tienen, digamos, un cemento entre los ladrillos, ¿no? Pues la progesterona natural favorece a ese cemento, ¿vale? No multiplica las células endometriales, pero sí ese cemento que sostiene los ladrillos. En cambio, la progesterona sintética no favorece ni a los ladrillos ni al cemento, por lo tanto, es más intensa en bajar la cantidad de sangrado y en la endometriosis, ¿vale? Entonces, por eso solemos utilizar la sintética. Que podemos tirar de la natural, que es la bioidéntica, que evita la multiplicación de ladrillitos, pero sí que
¿Favorece ese cemento? Sí, lo podemos utilizar en ciertos casos. De hecho, yo tengo pacientes con endometriosis que está simplemente con buenos hábitos, progesterona natural micronizada en segunda fase del ciclo y están muy bien. Es decir, que se puede conseguir esto. Yo, de todas formas, cuando una paciente me plantea desmedicalizarse, siempre le digo, vamos a intentarlo, pero no siempre es posible, ¿no? Entonces, yo lo que planteo es un sistema progresivo. Primero, que la paciente esté completamente controlado sus síntomas de dolor y ahí me planteo la desmedicalización progresiva. Entonces yo suelo utilizar una progesterona sintética que primero la toma en pauta continua y luego vamos acortando el periodo que lo va tomando con el objetivo de ir bajarlo a solo segunda fase del ciclo, pero se hace progresivamente y en esa progresión, en el momento que empieza otra vez a ponerse mal, nos volvemos para atrás y volvemos a como estábamos. Es decir, no se puede decir un día, venga, pues voy a hacer cosas naturales y dejo todo el tratamiento. Así de golpe yo no lo recomiendo. Y de desmedicalizar tiene que ser en una situación en la que la paciente esté bien. Si está mal, es una locura desmedicalizar. Mm, La serrapestasa. Bueno, serrapestasa es una enzima que lo que hace, en teoría, mejorar los focos. De esto no hay mucha evidencia científica, pero yo estas cosas de el poder, y esto me suena un poco raro, ¿no? El poder de... A ver, lo que hay es lo que hay. Sí que podemos hacer unos enfoques multidisciplinares. Yo en temas de nutrición sé cuándo una mujer se puede beneficiar de cosas naturales y sí que en el equipo tengo a alguien que hace esto. Es decir, la parte de nutrición y suplementación yo no lo hago. Es decir, yo lo contemplo y lo tengo siempre presente, pero es que la endometriosis es tan poliédrica, hay tantas cosas que se pueden hacer que no me quedo con una cosa, sí, con este suplemento. No, hay mil cosas y hay que individualizar mucho en cada paciente. Entonces, bueno, no sé qué decirte de esto de que no sé quién tiene el poder de disminuir los implantes. Digo yo, si es así, habrá evidencia científica de esto, ¿no? Estará estudiado, digo yo, ¿no? Vale, esta pregunta es interesante. Las laparoscopias no se hace para ver si una mujer, diagnóstica no se hace, es decir, voy a ver si una mujer tiene endometriosis porque es que no lo termino de ver, vamos a hacer una laparoscopia para ver si la tiene. Esto ya no se hace, ¿vale? O sea, una laparoscopia para ver si tiene endometriosis no se hace. Si la sospecha es muy alta de endometriosis, se trata y punto. Pero hacer una cirugía solo por ver si tiene endometriosis, esto ya no se hace. Antiguamente sí se hacían muchas, ¿vale? Si ya te metes en una laparoscopia es porque no te queda más remedio que tratar algo, ¿vale? Pero las cirugías, cuantas menos cirugía, mejor. Ahora bien, en esto todos los autores están de acuerdo que cuantas menos cirugías mejor y hay en una cosa en donde sí hay disparidad, ¿vale? Hay en una cosa en concreto, que sería en la gente, en las mujeres que están buscando embarazo y tienen problemas de fertilidad con endometriosis. Aquí sí que hay disparidad. Hay autores que dicen, pues hacemos una cirugía previa mejorando todo lo que podemos y luego intentarlo. Y los hay que dicen todo lo contrario. No, 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 no. Cuanto menos toquemos mejor porque con la cirugía vamos a bajar la reserva ovárica, vamos a generar inflamación, esa inflamación va a generar adherencia y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y estos segundos dicen directamente hacemos reproducción asistida. En esto sí que hay disparidad. Y bueno, como siempre, habrá que ver el caso clínico concreto e individualizar según cada caso. Ahora, para el dolor y todo esto, o sea, cirugías, cuantas menos, mejor. Solo cuando no queda más remedio. Obviamente, si tienes una obstrucción de un uréter, ¿cómo no te vas a operar?
tendrá que quitar la obstrucción, por ejemplo, ¿no? O en casos donde ya hemos probado de todo y todos los tratamientos han sido un fracaso y no hay manera de recomponer eso, pues, a veces pues necesitamos hacer cirugía, pero siempre la tendencia es cuanto menos se opera, mejor. No es mejor cirujano quien mejor opera, sino quien sabe cuándo hay que operar. Porque hay gente que opera muy bien, pero carajo, lo operan todo, o sea, que parece que están deseando afilar el bisturí aquí para todo. Eso no es, por muy bien que sepas operar, no, no eres mejor por operar más, sino por operar lo que exclusivamente haya que operar. Sí, sí, dar el pecho viene muy bien para la endometriosis, claro que sí. A ver, tened en cuenta que dar el pecho, primero, cuando das el pecho, sobre todo al principio, cuando es lactancia exclusiva, estás haciendo anovulación y estás pues haciendo el efecto ideal para, o sea, si, en esos meses que no te está viniendo la regla, o sea, todo lo que sea retirar regla está favoreciendo a la endometriosis. Si la regla es la descamación del endometrio, si no hay descamación del endometrio porque no prolifera el endometrio, pues el endometrio que está fuera de su sitio lo tiene tranquilo, ¿no? Entonces, la lactancia materna es buenísima para la endometriosis, pero no solo por esa vía, es que la lactancia materna aporta una serie de beneficios adicionales al bebé, por supuesto, pero también a la madre. La lactancia materna te baja la resistencia a la insulina. La lactancia materna, al bajarte la resistencia a insulina, te baja la inflamación sistémica. La lactancia materna te hace producir oxitocina, prolactina, que esto, aparte del bienestar que te produce, esto, tienen efectos de por sí antiinflamatorios. Es decir, la oxitocina es una hormona que le ponemos como hormona del amor, que también, pero también tiene efectos sobre la inflamación y mejora la resolución de temas cicatriciales y todo esto. Por lo tanto, es que la lactancia materna tiene todos los beneficios que quiera y más, y en la endometriosis, por supuesto, no va a ser menos, ¿no? Los beneficios que va a dar. Así que sí, el dar el pecho, aunque te esté bajando la regla, pero la propia lactancia es muy buena para la endometriosis. Jo, muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí con todas vosotras. Y nada, si queréis, nos vemos por el Instagram. Ahora me voy a meter en un taller que tengo hecho de equilibrio hormonal, que estáis a tiempo si alguien se quiere apuntar. Pero bueno, sí, de todas formas, no creo que hoy sea el mejor día para hacer ningún taller, aunque luego quedará grabado por si alguien quiere. En este caso es que como he puesto también una masterclass de endometriosis, pues por si alguien lo quiere, ahí lo tiene. Pero vamos, en el Instagram me podéis encontrar, que voy compartiendo mucha información que espero que os sea útil. Y nada, a mapear ese dolor y a no conformarse. El malestar, no hay que conformarse con el malestar. Si estamos mal, estamos mal. Y si estamos mal, tenemos que pedir ayuda. Y si no nos ayudan porque nos dicen esto no tienes nada, no sé, pues busca otro profesional que te ayude. Y está muy bien siempre la tríada. Yo esto siempre lo recomiendo a todas las endometriosis, la ginecología con la fisioterapia y la nutrición aparte de, oye, de tener buenos hábitos y todo eso, pero de profesionales a veces te aportan muchísimo estos otros profesionales que ni siquiera están dentro de la medicina y están muy poco valorados para el gran trabajo que hacen, porque si con la nutrición mejoras tu ambiente sistémico proinflamatorio, el metabolismo de los estrógenos, por ahí vas a mejorar mucho y la fisioterapia, como lo bueno de los fisioterapeutas es que esto que yo he contado del mapeo del dolor y tal, dentro de la medicina es como una cosa rara, pero es que dentro de la fisioterapia esto lo tienen ya superado, o sea, de hecho son quienes trabajan activamente el dolor de tipo funcional, el orgánico y el funcional,
Y este paradigma del dolor, de la parte funcional, orgánica, todo esto lo estoy diciendo yo aquí, pero es que todos los fisioterapeutas lo saben al dedillo y pueden ayudar muchísimo para ese mapeo del dolor, sobre todo cuando vas a una consulta médica y en esa consulta médica no obtienes respuestas o se te dice cosas, yo no te veo nada. Bueno, pues ves a fisioterapia a ver si por esa vía te pueden ayudar, porque sí que hacen dentro del trabajo tanto la neuromodulación para ese dolor neuropático, se trabaja el síndrome miofascial, la hipertonía muscular, se trabaja de forma integral todo ese dolor. Y bueno, si hay dolores que ya se salen de ahí, pues ya estos son las unidades especializadas de endometriosis, donde ya llegan a hacer incluso bloqueos ganglionares y se hacen otra serie de tratamientos más complejos. Pero antes de llegar a eso, yo siempre pasaría antes por fisioterapia de suelo pélvico, alguien que sepa dentro de la fisioterapia, que sepa manejar bien estos tipos de dolor, que hay muchísimos profesionales buenísimos y no se les da la importancia porque parece que el sistema es muy médico-céntrico y todo lo que diga el médico es palabra de Dios y todo lo demás. Y desde la nutrición y desde la fisioterapia se avanza muchísimo también, que no todo es tratamiento médico y quirúrgico, que es lo que hacemos desde la medicina, sino que hay más cosas. Y para mí, la novedad de la endometriosis, porque los tratamientos médicos no han cambiado en los últimos 20 años, son los mismos. ¿Sacan otro nuevo medicamento? Sí, un primo hermano de la familia de los progestágenos, pero eso ya lo teníamos. Es otro primo hermano, pero que tampoco no hay ninguna novedad. A nivel médico no hay novedades. Ahora, para mí la gran novedad es ese manejo multidisciplinar y entender más allá de lo que vemos en la ecografía, de lo mecanicista, de entender la parte funcional, de entender todo lo que los buenos hábitos te aportan y de entender y teclear qué tipos de profesionales deben atender a cada mujer en función de su endometriosis, porque es una enfermedad muy poliédrica y no hay dos tratamientos iguales. Pero para mí la novedad es individualizar el tratamiento y, ojo, individualizar con una coherencia, porque también es cierto que en el tema de la onda natural a veces me encuentro en los mismos fallos que en la medicina tradicional. Mujeres completamente sobrepasadas con un montón, con un saco de suplementos. Esto tampoco, a ver si vamos a salir de la medicalización de la vida y nos vamos a meter en la suplementalización de la vida. Eso tampoco es sano. Es decir, si yo voy a nutrición y me dan 20 pastillas naturales, pues eso no, tampoco sirve, ¿no? Es decir, tenemos que encontrar ese equilibrio y esa coherencia. Muchísimas gracias, no me entretengo más porque creo que os estoy robando tiempo. Encantada y nada, que muchas gracias por este espacio.